Mis padres intentaron transferir mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos se dieron cuenta y prepararon una sorpresa para ellos tras la lectura del testamento. Mi hermana se enfureció y culpó a todos. ¿Ahora decí desaparecer? Su voz era fría, nada como los tonos cálidos que me confortaron durante mi infancia. Abuela, ¿qué está pasando? Ellos me dijeron que estabas en una residencia de ancianos. Las palabras salían mientras intentaba entender qué sucedía. No, levantó la mano y el gesto parecía un golpe físico. Tu abuelo te llamó muchas veces. Él te pidió en su lecho de muerte, queriendo despedirse de su pequeña científica, pero tú ni siquiera te molestaste en contestar sus llamadas ni en visitarlo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Lucía, ¿me dejas ver el número al que estaba llamando? Pedí, con la voz relativamente firme. Por favor, abuela, necesito entender. La abuela desapareció un momento y regresó con un pequeño bloc de notas. Sus manos temblaban mientras me mostraba el número escrito con la caligrafía familiar del abuelo. Este no es mi número, susurré, mirando los dígitos desconocidos. He tenido el mismo número desde la preparatoria. Ellos te dieron un número falso. ¿Qué quieres decir con un número falso? La expresión severa de la abuela comenzó a desmoronarse. Tus padres dijeron que lo cambiaste cuando fuiste a la universidad. Dijeron que querías distanciarte de nosotros. Las piezas comenzaron a encajar. Abuela, vine aquí durante el receso. María estaba aquí. No me dejó entrar. Dijo que no había nadie en casa. Luego, mamá y papá me dijeron que tú y el abuelo estaban en una residencia de ancianos. El rostro de la abuela se volvió pálido. ¿Residencia de ancianos? Nosotros nunca... María y tus padres nos dijeron que estabas demasiado ocupada con tu nueva vida universitaria como para visitarnos. Dijeron, su voz falló, dijeron que te avergonzabas de nosotros, que no éramos lo suficientemente sofisticados para ti. ¿Dijeron qué? Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Cómo pudieron? Abuela, ellos me dijeron que el funeral era a las 2 de la tarde hoy. Cuando llegué a la iglesia, ya había terminado. Dijeron que me había confundido de horario, pero no me confundí. Yo jamás... El funeral fue a las 10 de la mañana, dijo la abuela lentamente, la comprensión asomando en sus ojos. Tus padres se quedaron allí y dijeron a todos lo avergonzados que estaban porque tú ni siquiera te molestaste en ir al funeral de tu propio abuelo. María lloraba, diciendo que trató tanto de contactarte. Caí en sus brazos, ambas deshaciéndonos en lágrimas en el porche delantero. Todo el dolor, toda la confusión, toda la distancia fabricada entre nosotras salió mientras nos abrazábamos. Él murió pensando que lo abandoné, sollozaba en su hombro. El abuelo murió pensando que no me importaba. La abuela acariciaba mi cabello como hacía cuando era pequeña, sus propias lágrimas cayendo. Ahora sabemos la verdad, sabemos. Después de secarnos las lágrimas, la abuela tomó el teléfono con una expresión determinada en el rostro. Sus dedos temblaban levemente mientras marcaba, pero su voz estaba firme cuando habló. Sandra, soy yo. Necesito que tú, Roberto y María vengan aquí de inmediato. Hay algunos documentos importantes que necesitamos discutir. No puede esperar. Estarán aquí en una hora, dijo la abuela, colgando el teléfono. Les dije que había documentos importantes que discutir. El abogado está en camino también. Cuando sonó el timbre, la abuela apretó mi mano. Quédate en la cocina hasta que te llame. Los escuché entrar. La risa social ensayada de mamá. Los saludos formales de papá. El suspiro aburrido de María. Luego, la voz de la abuela, inusualmente afilada. Por favor, todos, siéntense. El señor López está aquí para leer el testamento de Enrique. Ese era mi señal. Entré a la sala en el momento en que el abogado abría la carpeta. Sus expresiones fueron inolvidables. La sonrisa perfecta de mamá congelada en su lugar. El rostro de papá perdiendo color. La boca de María abierta en shock. El señor López carraspeó y comenzó la lectura. Yo, Enrique Cruz, estando en plena posesión de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de los papeles siendo manipulados. Primero vino la casa dejada a la abuela, junto con una cantidad sustancial para su cuidado y mantenimiento continuos. Luego vino la sorpresa que hizo que el rostro de María se pusiera rojo de furia. A mi nieta Lucía Cruz le dejo mi laboratorio recién construido en la calle Pino, número 1420, totalmente equipado y listo para su trabajo de investigación. Todas las licencias y documentos necesarios han sido procesados y finalizados. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. El abuelo había construido un laboratorio para mí, una instalación de investigación solo para mí. En cuanto al resto de mi herencia, continuó el señor López, deberá ser dividida entre mis nietas. María Cruz tendrá derecho a un 10%, mientras que Lucía recibirá el 90%. La silla de María raspó el suelo mientras se levantaba abruptamente, pero la abuela levantó la mano. Hay más, dijo ella, sacando una carta. Tu abuelo quería que esto también se leyera. ¿Dónde debemos poner este, abuelo? Le preguntaba cada vez que traía a casa un nuevo trofeo o diploma. En la caja con los otros, respondía, sacando mi caja especial de cartón de debajo de la cama. Nunca exhibía mis premios, en parte porque no quería parecer presumida, pero principalmente porque sabía que molestaban a mis padres. María, claro, tenía su propia opinión sobre mi éxito. A nadie le gustan las sabelotodo, se burlaba, pero luego se giraba y decía, oye, ¿me puedes ayudar con la tarea de ciencias y tal vez hacerla por mí? María, eso es trampa, protestaba. Lucía, ayuda a tu hermana ahora. Mamá inevitablemente ordenaba, la familia ayuda a la familia. Entonces,
Entonces, acababa haciendo el trabajo de María, sintiéndome una fraude, pero demasiado asustada para enfrentar a mis padres. Frecuentemente escuchaba a mis padres conversando sobre mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Sus conversaciones susurradas flotaban escaleras arriba hasta mi habitación, donde estaba con mi kit de química o el último artículo de investigación que estaba estudiando. Simplemente no entiendo de dónde saca esto, decía mamá. Nadie en nuestra familia es así. Tal vez la cambiaron en el hospital. Bromeaba papá, pero el tono serio en su voz dolía más de lo que si fuera una broma pura. Una noche, después de ganar otra competencia de ciencias, escuché la voz de papá en su oficina. Estaba hablando con María sobre sus malas calificaciones. No es justo que ella sea tan inteligente, le escuché decir. Escucha, querida, necesitamos enfocarnos en ti. Lucía, bueno, ella estará bien sola. Me recosté contra la pared, conteniendo las lágrimas. Creían que justificaban su desprecio con lógica distorsionada, como si ser capaz significara que yo no necesitaba amor o apoyo. En la escuela, era la chica extraña que pasaba los recreos en el laboratorio en lugar de en la cafetería. Claro, la gente venía a mí por ayuda con las tareas de ciencias, pero amistades reales, esas eran raras. La abuela y el abuelo eran mis refugios seguros. Me escuchaban durante horas mientras les explicaba mis experimentos o teorías más recientes. Nunca me hacían sentir que era demasiado o demasiado diferente. Mira lo que encontré para ti, abuelo, decía, mostrando revistas científicas o nuevos equipos para mis experimentos. Pensé que esto podría interesarte, pero a pesar de tener el apoyo de mis abuelos, el vacío en mi corazón, donde debería estar el amor de mis padres, parecía vasto y vacío. Observaba a otras familias en eventos escolares, padres abrazando orgullosamente a sus hijos, hermanos apoyándose, y sentía un vacío profundo en el pecho. Entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Me estaba graduando temprano. A los 16, había cumplido todos los requisitos de la preparatoria y recibido una beca completa para una de las mejores universidades del país. El día que partí hacia la universidad fue como respirar aire fresco por primera vez. El campus bullía de energía, y por primera vez no era la rara. En mi clase avanzada de química, conocí a Sara y Miguel, que se entusiasmaban tanto como yo con las estructuras moleculares. Por primera vez en mi vida, tenía amigos que me entendían. Pasábamos horas en el laboratorio, intercambiando ideas, emocionándonos con descubrimientos que a la mayoría de la gente les aburrirían. Pero, aunque prosperaba en mi nuevo ambiente, una parte de mí aún anhelaba a mi familia. Llamaba a casa todas las semanas, esperando algo más que las breves y desinteresadas conversaciones que solía recibir. Sí, Lucía, eso está bien, decía mi madre cuando intentaba contarle sobre mi investigación. Ah, ¿te enteraste del nuevo trabajo de María? Ella está trabajando en esa tienda elegante del centro. No sabía en ese entonces, pero mi tiempo en la universidad fue la calma antes de la tormenta. Sucedió durante una de mis llamadas rutinarias a casa. Estaba en medio de mi segundo semestre, completamente inmersa en mi proyecto de investigación, cuando la voz de mi madre captó mi atención. Y con la condición de tu padre empeorando, le decía a papá, probablemente pensando que yo estaba en silencio. ¿Y el abuelo? Interrumpí, mi corazón acelerándose de repente. Mamá, ¿qué pasó con él? Hubo una pausa demasiado larga para ser inocente. Ah, Lucía, no me di cuenta de que aún estabas allí. No es nada grave, solo un problema de salud menor. Ya se está recuperando. Voy a casa, dije de inmediato, calculando mentalmente el camino más rápido. ¿Puedo estar allí mañana por la mañana? No seas ridícula. La voz de mi madre se volvió cortante. Necesitas enfocarte en tus estudios. María está ayudándolos. Todo está bajo control. Algo sonaba extraño en su tono, pero intenté convencerme de que estaba siendo paranoica. Aún así, llamé a la abuela poco después. Ah, querida, dijo la abuela, con una voz extrañamente distante. María ha sido de gran ayuda. Viene con frecuencia a ver cómo está el abuelo. ¿María? La misma hermana que solía decir que visitar a nuestros abuelos era aburrido. Algo no estaba bien. 2 semanas después, estaba en la puerta de la casa de mis abuelos, con el corazón acelerado de anticipación. Pero en lugar de recibir la cálida bienvenida de la abuela, encontré a María bloqueando la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con el rostro enmascarado de falsa sorpresa. Vine a ver al abuelo y la abuela. ¿Cómo está él? No hay nadie en casa, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Salieron. El abuelo está enfermo. ¿A dónde fueron? No lo sé, Lucía. Vete. Comenzó a cerrar la puerta. Espera. Puse el pie en la puerta. Déjame entrar y esperar por ellos. No hay nadie en casa. Empujó la puerta con fuerza contra mi pie. Dios, eres tan irritante. Vete. Confundida y herida, intenté llamar a la abuela. Fue directamente al buzón de voz. Eso no era para nada propio de ella. Ella siempre dejaba el teléfono encendido para mí. Sin más opciones, fui a la casa de mis padres esperando respuestas. Mamá y papá estaban en la cocina cuando llegué. ¿Qué haces en casa?, preguntó papá, sin siquiera intentar esconder su desagrado. Vine a ver al abuelo y a la abuela, pero no están en casa. María no me dejó entrar. Ah, querida, interrumpió mamá, intercambiando una mirada con papá. Íbamos a contarte. Tus abuelos están en una residencia de ancianos. El mundo parecía girar de repente. ¿Qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? Fue una decisión rápida, dijo papá suavemente. Necesitaban cuidados especializados. Es mejor así. ¿Cuál residencia de ancianos? Quiero visitarlos. Están en cuarentena en este momento, dijo rápidamente mamá, sin visitas. Tal vez la próxima vez. Eventualmente regresé a la universidad, pero algo estaba
estaba terriblemente mal. Intenté concentrarme en mi trabajo de laboratorio, pero mi mente seguía volviendo a esa tarde en su puerta, al rostro hostil de María, a mis padres. Dos explicaciones suaves. Esa terrible llamada sucedió una mañana de martes. Estaba en medio de un experimento cuando mi celular parpadeó con el número de mamá. Las luces fluorescentes del laboratorio de la universidad zumbaban sobre mí mientras mi corazón comenzaba a latir descontroladamente. Algo en el momento de esa llamada parecía siniestro. Lucía, dijo, con una voz extrañamente plana, tu abuelo falleció anoche. El tubo de ensayo que sostenía se me resbaló de los dedos y se rompió en el suelo. El sonido resonó en el laboratorio vacío como un disparo. ¿Qué? No lo creo. ¿Esto es en serio? Esto es, ¿cuándo será el funeral? Mi voz salió mal, casi en un susurro. El jueves, a las 2 de la tarde. No te retrases. La forma en que lo dijo parecía extraña, casi ensayada. Ni siquiera me molesté en limpiar el vidrio roto. Salí corriendo del laboratorio, mi mente girando entre la tristeza y la confusión. Mi querido abuelo se había ido, sin oportunidad de despedirme, sin palabras finales de sabiduría de ese hombre que creyó en mí toda la vida. Tomé el primer vuelo que encontré, pasando todo el viaje intentando contener las lágrimas, mientras los recuerdos de él invadían mi mente. A la 1:30 me dirigía a la iglesia. El estacionamiento vacío fue mi primera pista de que algo estaba terriblemente mal. Mis pasos resonaron en el edificio silencioso mientras me acercaba a la entrada. El miedo aumentaba con cada paso. Dentro, un conserje limpiaba los pisos meticulosamente. ¿El funeral de los Cruz? Pregunté, intentando mirarlo mientras trabajaba. Ya terminó hace horas. Fue a las 10 de la mañana. Me sentí como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. El mundo comenzó a girar a mi alrededor mientras me apoyaba en un banco cercano. Desesperadamente, saqué el teléfono del bolsillo y llamé a mis padres. Oh, Lucía. La voz de mamá estaba llena de decepción. Debes haber confundido los horarios. Dijimos claramente a las 10 de la mañana. No, dije firmemente, mi mano temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Tú dijiste a las 2 de la tarde. Lo escribí. ¿Dónde está la abuela? Necesito hablar con ella. Tu abuela sigue en la residencia de ancianos, interrumpió papá, y no quiere verte ahora. Está muy molesta porque perdiste el funeral. Dije a mis padres que estaba regresando a la universidad, pero mis pies tenían otros planes. Me encontré conduciendo hacia la casa de mis abuelos, desesperada por respuestas, por algún tipo de explicación que diera sentido a esta pesadilla. La calle familiar se veía exactamente igual. El viejo roble, el jardín cuidadosamente cuidado, los campanitas de viento que tanto le gustaban a la abuela. Mis manos temblaban mientras tocaba el timbre. Por un momento, nada sucedió. Luego, la puerta se abrió y allí estaba la abuela, la misma abuela que supuestamente estaba en una residencia de ancianos, negándose a verme. Abuela, me acerqué para abrazarla, el alivio inundando mi cuerpo al ver su rostro familiar, pero ella dio un paso atrás y la mirada en sus ojos me detuvo en el lugar. Su rostro estaba duro y desconocido, como si estuviera mirando a una extraña en lugar de a su nieta. Desde que tengo memoria, siempre me fascinó el mundo que me rodeaba de maneras que parecían confusas para mi familia. Recogía hojas, piedras y cualquier otra cosa que pudiera observar con esa pequeña lupa que había sacado de una caja de cereal. Mientras mi hermana María jugaba con muñecas y soñaba con ser una princesa, yo le preguntaba a mamá, ¿por qué cambian de color y caen las hojas? Mostrando una hoja de arce que había encontrado y que realmente estaba colorida. Pregúntale a Lucía, su profesora. María respondía sin mirarme. Estoy ocupada ayudando a María con su disfraz de baile. Esa era una respuesta típica para mi interminable serie de preguntas sobre ciencia y el medio ambiente. Una tarde, cuando tenía 7 años, recuerdo estar sentada en nuestra mesa de la cocina con una variedad de objetos domésticos frente a mí. Fascinada por los efectos, comencé a mezclar bicarbonato de sodio con varios líquidos. ¿Qué diablos estás haciendo? Mi concentración se vio interrumpida por las palabras de mamá. Mira este desastre. Ahora límpialo. Necesito la cocina limpia porque los amigos de tu hermana vendrán para su fiesta de cumpleaños. Las fiestas de cumpleaños de María siempre eran eventos lujosos con docenas de invitados, personajes de dibujos animados de tamaño real y entretenimiento. En contraste, las mías eran pequeñas reuniones con solo mis abuelos y un pastel sencillo. No había contraste más marcado que una nueva copia de la enciclopedia científica en mis manos. Papá comentaba, aquí tienes tu regalo de cumpleaños, querida. Amaba esos libros. Sin embargo, era evidente dónde estaba el verdadero enfoque de mis padres al ver a María abrir montañas de juguetes y tecnología. Estoy agradecida por mis abuelos. Ellos fueron un refugio para mí, una manera de olvidar. Me recibían con los brazos abiertos cada fin de semana y durante las vacaciones escolares, como solía decir el abuelo. Cuéntame más sobre lo que aprendiste esta semana, mi pequeña científica. Mientras describía mis últimos descubrimientos, sus ojos brillaban con auténtico entusiasmo. Nunca llevé a María a la casa de los abuelos. Siempre se quejaba. Son tan aburridos. Además, mamá y papá me llevarán al nuevo parque de diversiones este fin de semana. Intentaba ignorar el dolor en el pecho mientras los veía partir por la ventana. ¿Por qué no puedo ir también? Pregunté una vez. Ah, querida, respondió mamá, frotando distraídamente mi cabeza. No sería divertido para ti. En lugar de disfrutar, probablemente querrías saber cómo funcionan las atracciones. Así es como sucedían las cosas. Yo era la
que no encajaba, la que hacía demasiadas preguntas, la que prefería microscopios a maquillaje. Y María era la hija típica, la que encajaba en el modelo ideal de lo que debía ser una hija. Cuando ingresé a la escuela secundaria, todo cambió. La primera persona fuera de mis abuelos que realmente parecía verme fue mi profesora de ciencias, la señora González. Señor y señora Cruz, su hija tiene un potencial extraordinario, les dijo a mis padres durante una reunión de padres. Incluso sentada fuera del aula, podía escuchar todo. Nunca he visto a una estudiante entender conceptos científicos tan difíciles de forma tan natural. Necesitamos hablar sobre transferir a Lucía a nuestro programa de talentos, el programa para estudiantes superdotados. Reconocí el tono de desdén en la voz de mamá, claro. Eso parece mucho trabajo donde está. Ella va bien. Además, necesitamos considerar a María. Lucía no debe recibir un trato preferencial. Mi corazón se hundió mientras estaba allí sentada. Dirían que no, claro. Nunca dijeron que sí para mí. Entonces, la abuela se enteró de esto. Entró en mi escuela como una comandante avanzando para la batalla. Al día siguiente, estaba en la oficina de la directora y habló con una voz firme e intransigente que nunca olvidaré. Mi nieta tomará estos exámenes y tendrá todas las oportunidades que se le deben. Lo que sus padres dijeron no me importa. Pero, señora Cruz, necesitamos el consentimiento de los padres. Mi hijo y mi nuera estarán bajo mi responsabilidad. Solo asegúrese de que Lucía tenga una oportunidad, dijo. Y de alguna manera, lo logró. Mis padres finalmente consintieron en que hiciera los exámenes de colocación, después de una semana de acalorados debates y, creo, algo de presión financiera por parte de mis abuelos. Me destaqué en todos ellos. De repente, mi mundo se expandió. El programa para estudiantes superdotados abrió puertas que nunca supe que existían. Competiciones internacionales de ciencias, olimpiadas académicas, seminarios de investigación. Me lancé a todo ello. Por primera vez en la vida, estaba rodeada de personas que pensaban como yo, que se emocionaban con las mismas cosas que yo. Gané mi primera competencia internacional con un proyecto sobre ecosistemas sostenibles. Luego otra y otra. Mi querida familia, comenzó la abuela, con la voz fuerte y clara. He observado a lo largo de los años cómo el favoritismo envenenaba nuestra familia. Para mi hijo y mi nuera, el trato que dieron a sus hijas fue vergonzoso. Cada niño merece el mismo amor, el mismo apoyo. ¡Basta!, gritó María, levantándose de repente. Esto es ridículo. ¿Por qué ella tiene que recibir algo? ¿Saben lo que tuve que hacer? Pasar horas con ese viejo aburrido, fingiendo que me importaba. Mamá intentó callarla, pero María estaba fuera de control. Ustedes me lo prometieron. Se volvió hacia nuestros padres. Dijeron que si era buena, si visitaba a él y actuaba como la nieta perfecta, todo sería mío. Me hicieron arrastrarme ante un hombre moribundo. La cruda verdad de su manipulación finalmente fue expuesta en toda su fealdad. Y ahora, continuó María, su voz volviéndose más estridente. La señorita perfecta obtiene un laboratorio entero y yo solo el 10% del resto. No, denme la casa. Ella no necesita ambas cosas. Ella puede quedarse con su precioso laboratorio. Me quedé allí en silencio, observando los verdaderos colores de mi hermana emerger en todos los tonos violentos. La farsa de la hija perfecta finalmente se rompió, revelando la fea realidad detrás de ella. Bueno, mamá interrumpió el tenso silencio. Lucía, escuchaste a tu hermana. Sé razonable. ¿Sabes cuánto invertimos en tu educación? Todos esos campamentos de ciencias, las competiciones. Casi me reí. Ustedes no pagaron nada de eso. La abuela y el abuelo lo pagaron. Ese no es el punto. Mamá cortó con firmeza. La familia significa sacrificio. Si quieres honrar la memoria de tu abuelo, cederás tu parte a María. Ella lo necesita más que tú. Honrar su memoria. La voz de la abuela cortó el aire como un látigo. Se levantó, la carta del abuelo aún en las manos. Déjame recordarte exactamente lo que Enrique tenía que decir sobre esta idea de sacrificio en nuestra familia. Comenzó a leer nuevamente. A mi hijo y mi nuera. Su favoritismo descarado ha creado veneno en esta familia. El trato que dieron a Lucía fue nada menos que abuso emocional, y han convertido a María en una hija consentida y con derecho a todo. ¿Cómo te atreves, María? Nunca había escuchado la voz de la abuela rugir con tanta ferocidad. Engañaron y engañaron a él. Tienen el descaro de predicar sobre sacrificio y familia después de impedir que su nieta amada se despidiera de él. Fue hasta la puerta y la abrió de golpe. Fuera todos. También me alegro de que Enrique no les haya dejado nada. María, todo lo que eres es una hija consentida y egoísta, que heredó su comportamiento de padres consentidos y egoístas. Con puertas golpeando y amenazas, se fueron. Tras su partida, la casa quedó extrañamente silenciosa. Ya han pasado 5 años desde entonces. El abuelo construyó un centro de investigación para mí, que ahora administro. Es más de lo que podría haber imaginado. Juro que a veces puedo sentir su presencia, orgullosa y amorosa como siempre, cuando trabajo hasta tarde en la noche. La abuela viene bastante. Le encanta preguntar sobre mi trabajo más reciente durante nuestras comidas dominicales en el laboratorio. Dice que los cursos de ciencias en la universidad comunitaria cercana han mejorado su comprensión de mi trabajo. Sin embargo, creo que solo quiere tener el mismo entusiasmo por el aprendizaje que siempre tuvimos el abuelo y yo. Desde ese día, no he vuelto a hablar con María ni con mis padres. De vez en cuando veo sus números en mi teléfono o sus nombres en mi bandeja de entrada de correos electrónicos, pero los elimino sin mirar. He tomado mi decisión y ellos tomaron la suya. Hace tiempo encontré
una foto antigua del abuelo en uno de sus libros. El otro día, una versión mucho más joven de mí estaba mirando a través de una lupa en su jardín, mientras él señalaba algo. Su escritura en el reverso decía: mi pequeña científica cambiará el mundo algún día. Ahora mantengo la foto en mi escritorio. He descubierto que no todas las familias están unidas por la sangre. A veces, las personas que creen en ti, que apoyan tus metas y te aman por tus diferencias, en lugar de a pesar de ellas, son la verdadera familia.